Estamos ya en el final de la pandemia. ¿Qué es lo que nos tiene que decir el doctor Omar Neira, quien está con nosotros, especialista en salud pública? Ya lo había adelantado la OMS, el presidente de Estados Unidos, uno de los países más grandes del mundo, Joe Biden, ha dicho que ya el fin de la pandemia ha llegado, pero queremos nosotros conocer cuál es la situación real hoy por hoy en nuestro país, más aún que el presidente Castillo ha ido a la ONU y para él todo está normal. O sea, para él allá todo está normal y en las clases acá se están llevando a cabo de la mejor forma y que este es un logro de su gobierno. Pero la pregunta es, ¿de su gobierno? ¿Cómo está, doctor Neira? Mario, muchas gracias. Como siempre, un placer de conversar contigo. Nada, lo de Castillo es insufrible. Se ufana de una victoria de padres y colectivos que fue impulsado hace más de un año. Él no hizo absolutamente nada y hoy dice que esto es normal, pero nada. En términos, digamos, reales, más allá de un decreto supremo, un interés, una noticia que se dará, la pandemia hoy no existe porque no hay enfermedad importante. El 98% de personas hospitalizadas en el Perú son por otras enfermedades, no es por COVID. Y eso te expresa que esto pasó felizmente rápidamente y a partir de ahí la sociedad debe tomar o retomar la normalidad y enfocarnos, sí, a proteger a vulnerables porque el virus no se ha ido. El virus, si es como el de la gripe española, permanecerá por 80, 90 años acompañando a futuras generaciones, pero hay que aprender a convivir. Esas normas post pandemia, ¿cuáles deberían ser? O sea, ¿hacia dónde se deberían de dirigir? Porque, por ejemplo, en diferentes empresas hay muchas pérdidas porque si una persona no usa la mascarilla, que es obligatoria para ingresar a algún lugar hoy por hoy, ni tiene el carnet sanitario, pues también tienen pérdidas. Entonces, ¿cómo deberían de ser esas medidas post pandemia hoy por hoy? A ver, primero que en este momento no debería existir ningún programa o política obligatoria de COVID-19 para la población en general. Eso me parece que hoy no resiste ningún análisis ni sustento. Sí debería haber una política enfocada en la prevención y tratamiento de los vulnerables, porque sabemos que se seguirán contagiando, en lo posible evitar, pero hay que tratarlos y evitar que fallezcan, y hacia eso debe enfocarse, únicamente hacia eso como parte de otras políticas sanitarias. Nosotros sabemos que si retrocedemos un año y medio atrás, los fallos de prevención, la transparencia, la salud pública y la cooperación fue parte, obviamente, de lo que nosotros hemos pasado a nivel mundial con esto del COVID-19, ¿no? Y claro, existieron muchos errores que no deberían de volverse a repetir. Hoy por hoy podrían existir otros virus que podrían aparecer, pero debería de mejorar obviamente la salud pública en nuestro país, que está en estos momentos en crisis. ¿Cómo debería de ser este manejo transparente? Porque Vizcarra no lo tuvo. Vizcarra, Sagasti y Castillo tampoco, con poca visión, intentaron tener réditos políticos bajo un concepto erróneo del manejo de la política sanitaria, porque no necesariamente algo que parece que se hace es útil. A ver, previo a Vizcarra había un problema sanitario en nuestro país, sí, hay que aceptarlo. Venimos con un problema estructural de salud, pero eso no quiere decir y no justifica el manejo sanitario desastroso que tuvo Vizcarra y luego Sagasti, porque sí hay cosas que podían hacerse y se deben hacer. ¿Qué hay que hacer más allá de criticar? Tener un enfoque integral de la salud más allá de la COVID-19, ver al ser humano que tiene problemas de salud mental, cardiopatías, cáncer, enfermedades infectocontagiosas de otras como Zika, chikungunya, que están presentes en el país, VIH, TBC, es innumerable. Y por eso plantear políticas enfocadas a cada enfermedad y población vulnerable para ir saliendo. Básicamente prevención y promoción de la salud, porque no tenemos los recursos para hacer 1000 hospitales como en algún momento ofreció Vizcarra con los colegios, hospitales, porque eso no es real. Lo real es con lo que tenemos debemos saber gestionar adecuadamente, porque sí se puede. Y de
hecho que esa salud pública tiene que reforzarse mucho más. ¿Qué es lo que debería de desarrollar el Ministerio de Salud hoy por hoy? Porque si estamos ya post pandemia, de hecho debería preocuparse en aquellas enfermedades las cuales se descuidaron y por las cuales se han ofrecido muchas cosas, como el cáncer. No puede ser posible que muchos pacientes con cáncer se queden en la calle porque les habían ofrecido millones de soles. Eso, Mario, y permíteme con las disculpas de tu público, es miserable por parte de Pedro Castillo ofrecer 4.000 millones de soles para niños con cáncer armando un show, y hoy el ministro de Salud lo desmiente y dice que no, que ese dinero no es, y es un proceso de implementación de equipamiento e infraestructura en los próximos años. Jugar con la esperanza de vida de los niños no tiene un adjetivo que califique a Pedro Castillo, y esa sería una razón importante que lo descalifica como en términos éticos y morales. Eso no tiene calificación, pero nada, ese es el Perú. Y entonces hay niños que mueren con cáncer porque no hay acceso a los servicios, no hay medicamentos, y debemos avanzar. A ver, el programa de vacunas, de las 17 vacunas que sabemos que han funcionado antes de la COVID-19, están más o menos descuidadas previamente. Sé que la actual gestión de María Elena Martínez está tratando de dar impulso, y a eso hay que ir. Si Minsa hoy debería hacer un programa de vacunas, es de las 17 otras vacunas más allá de la COVID-19, y por ahí debemos enfocarnos. Pacientes que realmente están a la espera, muchos pacientes con cáncer, así como también en el Hospital del Niño. El Hospital del Niño que en su momento también fue abandonado por el tema del COVID, y en donde muchos de estos pacientes no podían ser vistos por sus familiares. ¿En qué va este tema? ¿Usted conoce acerca de ello? Porque realmente hay muchos niños que estuvieron abandonados durante toda esta época. Tenemos un déficit de atención, de accesos a los servicios y medicamentos de 2 años, Mario. Es una brecha importante. Veníamos con un déficit per se por el sistema sanitario en el que nos veníamos manejando. Si a eso le sumas un cierre de 2 años, debe ser impresionante las necesidades de servicio y salud, que es la que vemos en las noticias todos los días. Y es ahí deben ir nuestras políticas enfocadas a mejorar, duplicar o triplicar los horarios de atención, ofrecer servicios, ofrecer incentivos económicos y de otro tipo adecuados para que el personal sanitario, que ya viene desgastado, pero pedirles que puedan intentar cerrar estas brechas, porque de lo contrario esto sigue aumentando y se vuelve una emergencia permanente. No podemos tener una emergencia de 3 años. Tenemos que hacer un corte y mejorar. Entonces sí puede haber alternativas, y a la par trabajar mucho la prevención de otras enfermedades, y de las que ya están, un tratamiento, pero que no se prolongue en el tiempo con una emergencia, porque la catástrofe está ahí. Estamos viendo en muchas patologías. Tema también, doctor Neira, mientras el presidente está en la ONU y con su esposa, Lilia Paredes, quien supuestamente no debería estar con impedimento de salir del país, pero como vemos se les escapan las hormigas, parece, al Ministerio Público, al Poder Judicial. El tema está también en los que trabajan para la salud. Estamos hablando de los enfermeros. El día viernes, la semana pasada nomás, vinieron enfermeros técnicos de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército, del hospital, y decían que no habían cumplido con lo prometido en la campaña de Castillo, y que ellos se iban a huelga si es que no le solucionaban sus problemas entre el 27 y 28 de septiembre, tengo entendido. Este también es una problemática bastante grande. Hay una problemática en el trabajo de los sectores públicos de salud, y eso hay que reconocerlo. Hay un saldo social ahí importante que hay que ir manejando y cumpliendo con ellos. A ver, Castillo ha ofrecido 1000 cosas y sabemos que no va a ser capaz de cumplir, pero hay que ser realistas y hay que atender una necesidad que es clave. Muchos de los trabajadores de salud tienen ahí un saldo pendiente y sobre ellos hay que trabajar. Exacto. Bueno, doctor Neira, muchas gracias por su participación, y estaremos conversando nuevamente y haciéndole todas las consultas del caso. Ha sido muy amable como siempre. Mario, para mí siempre es un placer de hablar contigo, y muchas gracias, y siempre será un placer compartir otros conceptos. Muchas gracias. Omar Neira, especialista.